regresar de tu luna de miel y encontrar que tu suegra se ha apoderado de tu casa es bastante malo. ¿Descubrir que cambió todas las cerraduras? Aún peor. Pero Margaret no sabía lo que se avecinaba, y eso fue lo que hizo que todo valiera la pena. Soy Isabella Chen, aunque todos me llaman Bella. Mi esposo Michael y yo habíamos estado juntos durante 3 años antes de decidir casarnos. Éramos perfectos juntos, ambos arquitectos con una visión compartida de nuestro futuro. La única nube en nuestra felicidad era su madre, Margaret. Desde el día que Michael me presentó, Margaret dejó claro que no me aprobaba. Una chica china, había dicho, mirándome de arriba a abajo. Siempre te imaginé con alguien más, tradicional. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida. Mi familia llevaba 5 generaciones en América, mientras que ella era una inmigrante de primera generación de Irlanda. Pero lo tomé con calma. Michael lo valía, y esperaba que ella eventualmente cambiara de opinión. Esa esperanza comenzó a desvanecerse en nuestra fiesta de compromiso. ¿Saben? Margaret anunció en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar, el padre de Michael nos dejó esta hermosa casa cuando falleció. Ha estado en la familia por generaciones. Siempre imaginé que Michael criaría a sus hijos aquí, con el tipo correcto de esposa, por supuesto. El tipo correcto de esposa, aparentemente se refería a la serie de chicas irlandesas americanas con las que había intentado emparejarlo a lo largo de los años. Ninguna había funcionado, para su desgracia. La casa que mencionaba era verdaderamente hermosa, una obra maestra victoriana que el bisabuelo de Michael había construido. El padre de Michael se la había dejado a él en su testamento, aunque a Margaret se le había permitido vivir allí hasta que Michael estuviera listo para formar su propia familia. Ahora que nos íbamos a casar, ella debía mudarse al cómodo condominio que Michael le había comprado en el centro. Mamá, Michael había dicho suavemente, ya hemos hablado de esto. El condominio está listo para ti. Bella y yo necesitaremos la casa después de la boda. Por supuesto, querido, había respondido, pero algo en sus ojos me inquietó. Las semanas antes de la boda fueron tensas. Margaret insistía en involucrarse en cada decisión, luego criticaba todas nuestras elecciones. Las flores estaban mal, el lugar era demasiado moderno, mi vestido no era lo suficientemente tradicional. Cuando se enteró de que tendríamos elementos tanto irlandeses como chinos en la ceremonia, casi le dio un ataque. Esta es una casa familiar irlandesa, había insistido. Tenemos tradiciones. Y yo también tengo tradiciones, había respondido con calma. Nuestros hijos heredarán ambas. Eso realmente la había alterado. La idea de que sus preciosos nietos fueran medio chinos parecía causarle dolor físico. Pero Michael se mantuvo firme, apoyándome a través de cada discusión y crítica. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Margaret por sabotearla. Vestía de negro, es un funeral para mis esperanzas, había declarado dramáticamente, pero ni siquiera eso pudo disminuir nuestra alegría. Partimos a nuestra luna de miel de 2 semanas en Japón, emocionados por comenzar nuestra nueva vida juntos cuando regresáramos. Margaret había prometido estar fuera de la casa para cuando volviéramos. Incluso había hecho un espectáculo de empacar cajas y contratar mudadores. No se preocupen por nada, había dicho. Todo estará resuelto. Deberíamos haberlo sabido mejor. Cuando nuestro taxi se detuvo frente a la casa después de nuestra luna de miel, algo se sentía extraño. El jardín, que siempre había sido inmaculadamente mantenido, lucía diferente. Las preciadas rosas de Margaret habían sido replantadas, ocupando el espacio donde yo había planeado crear un jardín chino tradicional. «Qué extraño», murmuró Michael, intentando su llave en la puerta principal. No funcionó. Antes de que pudiéramos procesar lo que estaba sucediendo, Margaret abrió la puerta, luciendo una sonrisa triunfante. «Bienvenidos», dijo alegremente. «Lo siento, pero no pueden entrar. Esta es mi casa ahora». Nos quedamos allí, agotados por el jet lag y confundidos, mientras ella explicaba cómo había cambiado todas las cerraduras y movido nuestras cosas a un almacén. Incluso había transferido todos los servicios a su nombre. «No puedes hacer esto», dijo Michael, su voz temblando de ira. «Papá me dejó la casa a mí». «Ah, pero te la dejó con condiciones», respondió con aire de suficiencia. «La casa se queda en la familia. Y he hecho que mi abogado lo revise,
Casarte fuera de la herencia familiar podría anular tu derecho. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Michael comenzó a discutir, pero toqué su brazo, calmándolo. Algo sobre su expresión petulante activó un recuerdo. Vámonos, dije en voz baja. Puede quedársela. Pero bella. Confía en mí, susurré, luego me volví hacia Margaret. Felicitaciones por su nueva casa. Espero que sea muy feliz aquí. Su sonrisa triunfante vaciló ligeramente ante mi tranquila aceptación. Claramente había estado esperando una pelea. Mientras nos alejábamos, podía sentir su mirada sobre nosotros. Una vez que doblamos la esquina, Michael se volvió hacia mí. ¿Qué estás pensando? No podemos dejar que se salga con la suya. Sonreí y saqué mi teléfono, mostrándole un correo electrónico que había recibido justo antes de nuestra boda. Sus ojos se agrandaron mientras lo leía. ¿Esto es real? Muy real. Iba a decírtelo durante la luna de miel, pero quería esperar el momento adecuado. Tu madre acaba de hacer el momento perfecto. Verás, lo que Margaret no sabía era que hace 3 meses, durante la inspección final de nuestro lugar de la boda, había descubierto algo interesante sobre la casa. Como arquitecta especializada en preservación histórica, había notado algunos problemas estructurales preocupantes. Una inspección más detallada había revelado extensos daños por termitas y peligrosos problemas eléctricos ocultos detrás de las paredes. La Junta de Preservación Histórica de la ciudad había estado muy interesada en mis hallazgos. La casa, resultó, no era solo una casa familiar, era uno de los primeros ejemplos de arquitectura victoriana en el área. Bajo las leyes locales de preservación, calificaba para estatus protegido. El correo electrónico que le mostré a Michael era el aviso oficial: la casa había sido declarada monumento histórico. Más importante aún, debido a su peligrosa condición, había sido programada para renovación inmediata. Toda la propiedad necesitaría ser desalojada por al menos un año mientras se realizaban extensas reparaciones. El aviso de demolición sería entregado mañana por la mañana. ¿Deberíamos advertirle?, preguntó Michael, dividido entre la ira por las acciones de su madre y el persistente deber filial. Lo consideré por un momento. No, decidí. ¿Quería tanto la casa? Que se la quede, y todas las responsabilidades que vienen con ella. Nos registramos en un hotel y esperamos. A la mañana siguiente, justo a tiempo, los funcionarios de la ciudad llegaron a la casa con el aviso de demolición. Desde nuestro discreto punto de observación al otro lado de la calle, vimos cómo el rostro de Margaret pasó de la confusión a la incredulidad y al horror mientras le explicaban la situación. Como propiedad histórica protegida, la casa no podía ser modificada significativamente sin aprobación, incluyendo los cambios recientes que había hecho en el jardín. Las renovaciones costarían más de $800,000, de los cuales el ocupante actual sería responsable. Y debido a las condiciones peligrosas, tenía 48 horas para desalojar el inmueble. Margaret salió volando de la casa, teléfono en mano, llamando a todos los que se le ocurrían para tratar de detener esto. Pero no había nada que pudiera hacer. La orden de preservación era inapelable, y las violaciones de seguridad no podían ignorarse. Fue entonces cuando hicimos nuestra aparición. Oh, Margaret, la llamé dulcemente, acercándome con Michael. ¿Sucede algo malo? Ella se volvió hacia nosotros, con el rostro rojo de furia. Ustedes hicieron esto. En realidad, te lo hiciste a ti misma, la corregí. Si te hubieras mudado como estaba planeado, Michael y yo nos habríamos encargado de las renovaciones. Ya habíamos comenzado el papeleo. Pero ahora que has reclamado la casa como tuya, me encogí de hombros. Bueno, supongo que puedes manejar la factura de renovación de $800,000. Después de todo, ahora es tu casa. El color abandonó su rostro. Yo no tengo ese tipo de dinero. No. Fingí sorpresa. Bueno, supongo que podrías vender la casa para pagar las renovaciones. Oh, espera, no puedes. Ahora es una propiedad histórica protegida. No se puede vender sin la aprobación de la Junta de Preservación. Michael dio un paso adelante. Mamá, tienes 2 opciones. Puedes hacerte responsable de la casa que robaste y descubrir cómo pagar las renovaciones, o puedes admitir lo que hiciste, disculparte con ambos,
y mudarte al condominio como estaba planeado. Si haces eso, recuperaremos la propiedad y la responsabilidad de las renovaciones. Margaret nos miró alternadamente, dándose cuenta de que estaba atrapada. «Lo planeaste», me acusó. «No, lo descubrí. Hay una diferencia. Iba a arreglar estos problemas discretamente, pero decidiste hacer las cosas difíciles. Las acciones tienen consecuencias, Margaret». La siguiente hora fue entretenida, por decirlo menos. Margaret pasó por ciclos de ira, lágrimas, amenazas y, finalmente, derrota. Al final, no tuvo más opción que retroceder. «Bien», escupió. «Tomen su casa. Espero que estén felices». «En realidad», dije, «hemos tenido un cambio de planes. El condominio es tuyo, como se prometió. Pero Michael y yo no viviremos aquí». Tanto Margaret como Michael me miraron sorprendidos. Continué, «Mientras estábamos en Japón, me ofrecieron un puesto dirigiendo un nuevo proyecto de preservación histórica allá. La firma de Michael tiene una vacante en su oficina de Tokio. Nos mudamos». «¿Qué pasará con la casa?», exigió Margaret. «Oh, todavía será renovada, a nuestro costo, ya que somos los propietarios legales. Y cuando esté terminada, se convertirá en un museo de arquitectura americana temprana, con una exhibición especial sobre influencias de diseño intercultural. El jardín será restaurado para mostrar tanto estilos de paisajismo victoriano como asiático». Margaret parecía que podría desmayarse. «La mejor parte», agregué. «Como sitio histórico protegido, estará abierto al público. Grupos escolares pasarán regularmente para aprender sobre historia arquitectónica y fusión cultural. Ya he coordinado que el Centro Cultural Chino-Americano local participe en los programas educativos». Michael, que sabía sobre las ofertas de trabajo pero no sobre mis planes para la casa, mostró una enorme sonrisa. «¿Te he dicho últimamente que te amo?», preguntó. «Podrías mencionarlo más seguido», bromeé. Dejamos a Margaret parada en la acera, mirando la casa que había intentado robar. La casa que ahora se convertiría en un monumento permanente a todo contra lo que había luchado: integración cultural, preservación histórica y el poder del karma. La renovación tomó 14 meses, durante los cuales Michael y yo nos establecimos en nuestra nueva vida en Japón. Regresamos para la gran inauguración del museo, observando con satisfacción mientras Margaret se escabullía en la parte trasera de la multitud durante la ceremonia. La casa es hermosa ahora, restaurada a su gloria original pero con características de seguridad modernas ocultas detrás de la fachada histórica. El jardín es una impresionante mezcla de diseños victorianos y chinos, atrayendo visitantes de todo el mundo. Los niños de las escuelas recorren regularmente la propiedad, aprendiendo sobre arquitectura, cultura e historia. ¿Y Margaret? Vive en su condominio en el centro, contándole a cualquiera que quiera escuchar sobre cómo su hijo fue robado por su esposa extranjera. Pero cuando se pone demasiado ruidosa al respecto, alguien inevitablemente le recuerda sobre el hermoso museo que se erige como testimonio de la armonía cultural y de los peligros de tratar de robar lo que no es tuyo. Michael y yo somos felices en Japón, aunque visitamos regularmente para revisar el museo. Estamos esperando nuestro primer hijo, una hija que heredará tradiciones tanto de su herencia china como irlandesa. Planeamos traerla al museo con frecuencia, para mostrarle cómo la belleza puede surgir de la mezcla de culturas. La casa que Margaret intentó robar se ha convertido en algo mucho más significativo que un hogar familiar. Es un símbolo de cómo el pasado y el presente pueden coexistir, cómo diferentes culturas pueden enriquecerse mutuamente, y cómo a veces la mejor venganza es simplemente dejar que el karma siga su curso. La semana pasada, recibimos la noticia de que el museo ha sido seleccionado para un Premio Nacional de Preservación. La ceremonia se llevará a cabo en el jardín, donde las rosas victorianas ahora florecen junto a las peonías chinas. Hemos invitado a Margaret a asistir. Después de todo, ella jugó un papel integral en hacer todo esto posible, aunque no de la manera que pretendía. Aún no ha respondido a la invitación, pero las cámaras de seguridad del museo la muestran pasando casi a diario, mirando fijamente la casa que perdió por su propia codicia y prejuicio. A veces se detiene a leer la placa junto a la entrada, que dedica el museo a la armoniosa fusión de culturas y la preservación del patrimonio compartido. Hice instalar esa placa justo donde solía estar su preciado rosal. La historia de nuestra casa de luna de miel se ha convertido en una leyenda en los círculos de preservación arquitectónica.
Los estudiantes escriben ensayos sobre cómo el proyecto combina perfectamente diferentes elementos culturales mientras mantiene la integridad histórica. Los sitios web de turismo presentan el jardín como un destino imperdible. Las escuelas locales lo usan como un caso de estudio en educación cultural. Ninguno de los visitantes conoce la historia completa, por supuesto. No saben sobre la suegra que intentó robar una casa y en su lugar creó un monumento a todo lo que se oponía. No ven la amargura de Margaret en las elegantes líneas de la arquitectura ni escuchan sus palabras enojadas en la pacífica armonía del jardín. Pero Michael y yo lo sabemos. Y cada vez que visitamos, cada vez que vemos a niños de todos los orígenes jugando en el jardín o estudiantes dibujando los detalles arquitectónicos únicos, recordamos que a veces las mejores victorias no vienen de contraatacar, sino de transformar el conflicto en algo hermoso. Nuestra hija nacerá en primavera, cuando tanto las rosas como las peonías están en flor. Planeamos tomar sus primeras fotos en el jardín del museo, rodeada de las flores que cuentan la historia de su herencia, toda ella, tanto irlandesa como china. Y tal vez, solo tal vez, Margaret finalmente entienda que hay espacio en este mundo para todo tipo de belleza, todo tipo de tradiciones, todo tipo de amor. Hasta entonces, la casa se mantiene como un testamento de algo más grande que el drama familiar o la venganza personal. Se ha convertido en un puente entre culturas, un preservador de la historia y un recordatorio de que a veces perder lo que intentas robar puede llevar a ganar algo mucho más valioso. ¿Y nosotros? Somos felices en nuestro hogar japonés, creando nuestras propias tradiciones y construyendo nuestro propio legado. La casa que estaba destinada a separarnos se ha convertido en su lugar en un símbolo de unidad, no solo para nuestra familia, sino para toda una comunidad. Y esa es una victoria más dulce que cualquier venganza podría ser jamás. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Quédate al pendiente.